Bienvenidos, bienvenidas a Contrapunto, un programa de La Izquierda Diario Más. En esta oportunidad queremos conversar un poco sobre la relación de Milei con el Congreso, con los gobernadores. Se habla de un momento de fortaleza del gobierno de Javier Milei. Puede durar, de qué depende que eso perdure en el tiempo. Y para eso contamos con la invitación de Claudio Mardones, amigo, es periodista de Tiempo Argentino, Perfil, y acreditado de Casa Rosada y del Congreso también, así que con mucha data para aportar. ¿Cómo estás, Claudio? Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y también está Fernando Skolnik, que es sociólogo y el director general de La Izquierda Diario. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Gracias por invitarnos. Bueno, gracias a vos también por participar. Y a ustedes queremos recordarles que este medio es autogestionado y que se sostiene con el apoyo de todos ustedes y de todas ustedes. ¿Y cómo nos pueden seguir ayudando? Bueno, en primer lugar, dando like a este video, dejando sus comentarios también, que eso ayuda mucho a mover el algoritmo. Y muy importante, suscribirse al canal. Ya somos más de 120.000 suscriptos, pero queremos llegar a fin de año con más seguidores para poder darle más difusión a todo lo que estamos haciendo. Y otra manera de colaborar es también con su aporte económico, por eso les vamos a dejar un QR en pantalla para que puedan hacerlo. La Izquierda Diario se renueva para abrir el debate y tomar partido. La Izquierda Diario Más. Bueno, ahora sí, para arrancar, Claudio, ya que estamos, hay mucho movimiento en el Congreso, viene habiendo durante todo el año, ¿no? Pero también hubo bastantes movimientos o realineamientos, podemos decir, entre las alianzas que construyó el gobierno de Javier Milei con las distintas fuerzas políticas que actúan ahí, sobre todo bueno, el PRO, la UCR. ¿Qué ves que cambió desde la ley bases hasta ahora que está en discusión el presupuesto? Creo que lo que ha comenzado es dejaron los intentos y las pruebas para empezar a poner en funcionamiento un esquema de alianzas que implica un comportamiento muy distinto al oficialismo bisoño, como le han dicho muchos en el arranque, en los primeros meses, un oficialismo con poca experiencia, con poca capacidad de negociación, muy a merced de los mecanismos de negociación de quienes no solamente fueron dadores de quórum, sino también dadores de votos y que en este contexto se encuentran con esta paradoja. Yo creo que en este momento, 11 meses del gobierno de Milei, en una semana en donde se cumplen ya 6 semanas sin que funcione el Senado, bueno, nos encontramos en un momento en donde tanto el PRO como la UCR siguen entrampados en un escenario en donde tienen capacidad de fuego dentro del Palacio, pero que afuera del Palacio, caminando esta etapa de precalentamiento electoral, se encuentran con una foto muy incómoda, y es que posiblemente, si esto sigue así, si no hay un giro en este esquema, quizá el PRO y la Unión Cívica Radical el año que viene, en las elecciones del año que viene, se encuentren con una foto muy incómoda, es decir, que tengan menos chances de renovar de lo que esperan. Es decir, que hay capacidad de daño en el marco legislativo, pero la preocupación de que eso no genera rendimientos electorales en este momento. Parece que tanto el radicalismo como el PRO, al menos en los sondeos de este año no electoral, en donde intentan de saber si finalmente hay beneficios o hay costos en algunos momentos por diferenciarse del gobierno, la foto es que hay más costos que beneficios. Y en el caso de Encuentro Federal de Pichetto, que es quizás el que se reubicó más, ¿no? Entre la ley bases, que fue clave para que salga, y ahora que en algunos aspectos se muestra como un poco más opositor. Es que a mí me parece que, por ejemplo, en el caso del entramado de Encuentro Federal, que nosotros nos encontramos con Miguel Ángel Pichetto como presidente del bloque, pero adentro está, por ejemplo, Oscar Agoscarreño, que está en Encuentro Federal, pero es el presidente del PRO de Córdoba, por ejemplo. Y ahí nos encontramos con lo que entiendo que es el pollo del arroz con pollo, en este caso, y que es, dentro de Encuentro Federal, el cordobesismo, es decir, el bloque Córdoba Federal. Ahí creo que vuelve a pasar esto de lo que estamos hablando. Nos encontramos con el bloque que representa a Martín Yarlora, al gobernador de Córdoba, ¿sí? Al sucesor del 3 veces gobernador Juan Schiaretti, pero en una provincia en donde Milei ganó por arriba del 70% de los votos. Entonces nos encontramos con un cordobesismo que viene de haber enfrentado el desafío primero
de haber tratado de mantener competitividad con una Córdoba que votó masivamente a Mauricio Macri. Que así todo, las experiencias de Juntos por el Cambio no les permitieron pelear adentro de la provincia el liderazgo y el control de la provincia. Que en el medio del cordobesismo logró impulsar a Martín Yarlora como gobernador, pero el veredicto de esas urnas entre la elección para gobernador y la elección nacional mostró algo muy parecido a lo que pasó en Mendoza. Un Alfredo Cornejo que vuelve a la gobernación de la provincia de Mendoza bajo el signo del radicalismo, pero también con un Javier Milei que en la segunda vuelta superó los 65 puntos. Entonces yo creo que pasa eso. Por una parte, los porotos de la consolidación parlamentaria de fuerzas que tratan de diferenciarse, pero que cuando se diferencian mucho parece que eso no le genera ningún rédito en la política local. Claro. Y aparece también en los últimos días la novedad quizás es, esto es peronismo con peluca también, ¿no? Que, ayudaron a que se frustren 2 veces las sesiones para rechazar el DNU de canje de deuda. Está todo el debate también en el Senado por el tema del pliego del hijo, que está la firma de Corpachi, que es muy cercana a Cristina Fernández, y los rumores también de que ficha limpia no sale porque hay un acuerdo entre La Libertad Avanza, el peronismo. ¿Cómo hay que leer estos cambios que viene habiendo del peronismo respecto al gobierno de Milei? Creo que todavía nos encontramos con un peronismo que no termina de reordenarse en torno a lo que significó la derrota electoral del año pasado, después de tratar de sostener la competitividad de Sergio Massa como la última opción, pero a partir de un escenario en donde las consecuencias de la derrota son muy notorias todavía. Creo que hay 2 aspectos muy importantes que están en pleno desarrollo. Uno, pensemos que la discusión de la presidencia del Partido Justicialista no se estaría dando como se dio si Alberto Fernández no se hubiera visto obligado a renunciar a la presidencia del Consejo Nacional del Partido después de las denuncias de violencia de género de su expareja y la ex primera dama Fabiola Yáñez. Si no hubiera estallado parte de eso con un gobierno que buscó aprovechar las falencias del adversario al máximo y en el momento bien aprovechado, la discusión del peronismo sería otra, quizá con la misma gravedad, pero no en torno a tratar de definir quién va a ser el presidente del Consejo Nacional del Partido al calor de una renuncia empujada por un escándalo que lo ha transformado Alberto Fernández en una mancha mucho más venenosa de lo que era incluso cuando Sergio Massa parecía el presidente que estaba buscando ganar las elecciones, ¿no? Eso creo que es lo primero. Lo segundo, es los esfuerzos de ese panperonismo en las 2 cámaras del Congreso que expresan mucho, no solamente la fragmentación, sino también los costos de la derrota. Y creo que en este momento, en donde todavía no sabemos si hay en pie una negociación presupuestaria, empiezan a verse con mucha más claridad todos los hilos sueltos y todas las hilachas sueltas de ese peronismo, multiplicada su fragmentación en todos los peronismos que responden a una parte de gobernadores provinciales que este año quedan no solamente a merced de la billetera, sino que también muchos encuentran que es la oportunidad para empezar a tomar distancia del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto en donde además el punto central de esa disputa interna sigue sin encontrar una explicación clara en torno al antagonismo que se plantea entre Cristina Fernández de Kirchner, ahora presidenta del Partido Justicialista sin elecciones, y en una confrontación abierta con Axel Kicillof, con el gobernador bonaerense, que fue reelecto, que es uno de los gobernadores que logró revalidar los títulos, pero que en este contexto también está la pregunta, ¿qué va a pasar con el liderazgo de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que Kicillof no puede reelegir, que en este contexto algunos tratan de acelerar, quizás innecesariamente, la discusión de 2027, pero en ese contexto se acelera la discusión preelectoral, porque estamos en un año todavía no electoral, pero se acelera con mucha velocidad la discusión electoral del año que viene. ¿Quién va a estar al frente de esas listas? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que hay alguien que ya tiene la lapicera, y esa es Cristina.
Y pensando también, Fer, para sumarte, para pensar este momento, ¿no? Porque se ve como que el gobierno de Milei está reforzando rasgos autoritarios, ¿no? O sea, desde que asumió, gobernar por decreto, vetos, también, bueno, ahora está queriendo hacer pasar una reforma electoral, digamos, que va, digamos, de alguna manera intenta como sacarse de encima algunos partidos políticos con los que no puede negociar. Pero de alguna manera uno ve el Congreso y es como que valida esos mecanismos, ¿no? Porque de hecho los vetos se sostuvieron con el apoyo de distintos bloques de ahí. DNU se rechazó uno solo, el de la CIDE, de los varios. Entonces, la pregunta por ahí es, ¿por qué crees que hay un rol tan concesivo del Congreso con el gobierno de Milei? No, está bueno. Como decía Claudio, ahora dentro de poco vamos a llegar a un año de gobierno de Milei y quizás está bueno, más allá de las novedades que vamos teniendo todos los días, ahora que el Congreso sesiona o intenta sesionar, en esta semana varios intentos de sesión, creo que mirando un poco más allá de la coyuntura está bueno para preguntarse, bueno, ¿qué pasó con eso que mirábamos al principio? Que decíamos, bueno, ¿qué va a pasar con un gobierno que tiene muchas debilidades institucionales desde el punto de vista de que es minoría en ambas cámaras, asumió sin ningún gobernador propio y sin ningún intendente propio, ¿no? Y sin embargo, bueno, ¿cómo fue que llegamos hasta acá donde el gobierno logró sacar leyes con muchas dificultades, sacó sus primeras 2 leyes, creo que eran 6-7 meses, cuando sacó la ley bases y el paquete fiscal, y logró sortear obstáculos, a pesar de que en un momento que tuvo varias derrotas consecutivas el gobierno, esencialmente logró pilotear, llamémosle, varias contradicciones e ir llevando, ir sacando la ley base por un lado y por el otro ir impidiendo por ahí cosas que hubieran sido más críticas, como la imposición de algunos de los vetos, ¿no? Yo creo que está bueno, ahora llegando a un año de gobierno, pensar un poco por qué. Yo ahí creo que ahí hay como varias aristas, ¿no? Una me parece que es que hay que poner en juego la idea de que hay sectores que más allá de sus pertenencias partidarias comparten total o parcialmente aspectos del programa económico de Milei, ¿no? Desde ya esto está los que son más abiertamente colaboracionistas, ahora voy a decir algo de eso, y los que por ahí son más opositores, pero sin embargo que hay puntos de los consensos que no se tocan. Por ejemplo, el acuerdo con el FMI es algo que nadie pone en cuestión, más allá de la retórica. Claro, bueno, ahora de hecho en el presupuesto no está puesto en cuestión. En la disputa que hay, la discusión pasa por otro lado, los recursos de las provincias, pero no se cuestiona ese aspecto. Claro, problemas como el déficit fiscal se discuten por ahí distinto, con un relato político distinto al que se hubiera discutido un año o 2 atrás. Temas como la reforma laboral, que por ahí algunos más explícitamente, otros con más eufemismos, la propia Cristina Kirchner en sus cartas de este año, alguna de ellas con algún eufemismo habilitaba la discusión, por decirlo de alguna manera, y creo que también tiene que ver con eso que vos decís, en el sentido de que el Congreso, por un lado, si hay aspectos del programa que se comparten parcialmente, por otro lado, se usa esa debilidad institucional del gobierno de Milei para transformar el Congreso en ámbito de negociación, ¿no? Tanto desde los sectores de las clases dominantes que lo usan de tira y afloje, por ejemplo, con la ley bases hemos visto actuar montones de lobbies mineros, lobbies de tabacaleras, lobbies de distintas empresas buscando sobre una base de consensos negociar qué sectores de las clases dominantes eran más beneficiados o menos beneficiados. Y creo también desde el punto de vista más del arco político institucional, algo que estamos viendo mucho estos días, que es como una sesión o un quórum, un voto acá o allá, se está, en el marco de la discusión presupuestaria, se está negociando a cambio de partidas, que es lo que estamos viendo particularmente en estos días, ¿no? Que están todas las discusiones sobre habilitar el canje de deuda, el canje de deuda o no, negociaciones que están cruzadas como la de la Corte Suprema, ficha limpia, etcétera, tienen todas un trasfondo que es la negociación presupuestaria, ¿no? Y por último, otro eje que para mí está ligado a este tema, que un poco lo tomaba Claudio, es la incomodidad en la que están distintos sectores políticos, ¿no? Por ejemplo, él hablaba del PRO y la UCR, que yo coincido, que en este momento están en un lugar, si se quiere, de mucha dificultad. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, una frase que se había dicho mucho este año, sobre todo respecto del PRO, que es que si a Milei le va bien, el PRO tiene el riesgo de ser la UCD de Menem, es decir, ser una minoría que acompaña a un gobierno que durante unos años desde su punto de vista le fue bien, y que si a Milei le va mal, el PRO sea el Chacho Álvarez de la Rúa, ¿no? Es decir, yo creo que el PRO está un poco en ese que es un poco, no encuentra su lugar en el mundo, el gobierno de la Libertad Avanza le está comiendo su base electoral, y esto es lo que muchos están calculando y especulando ahora que estamos ya terminando este año y empezando el año electoral,
Y creo que la UCR también, a pesar de sus visiones, también tiene parte del mismo problema en el sentido de una derecha que está siendo cada vez más, por lo menos de momento, hegemonizada por la Libertad Avanza, ¿no? Y creo que en el peronismo, con sus particularidades, también podemos ver bastante de esto, ¿no? Desde quienes han acompañado. Bueno, vos sacaste, Jessy, un estudio la semana pasada en La Izquierda Diario, analizando cuáles fueron los sectores del peronismo que durante este año, vos seguro tenés todos los nombres y los datos más precisos que yo, tanto de los que desde el principio se rompieron, el bloque Unión por la Patria y directamente Claro, los se hicieron... salteños primero, Claro. los de Pamela Caletti, y después rompieron los tucumanos. Claro, y los que permanecen dentro de Unión por la Patria, pero convenientemente, como bueno, hemos visto este martes, que se han ausentado también 6, ¿no? Sí. En la discusión sobre el DNU de canje de deuda, bueno, que también entran muchos, que de distintas formas, quizás no las mismas, están haciendo su aporte como dadores de gobernabilidad, ¿no? Pero en otro plano, yo creo que también el peronismo que viene de esta crisis, que un poco hacía referencia a Claudio, de el fracaso de su gobierno anterior, también tiene mucha dificultad para esbozar un programa, un relato alternativo, encontrar una narrativa, y yo creo que en parte también hay una especulación de dejar que la Libertad Avanza haga gran parte del trabajo sucio, dejar que aplique políticas económicas que quizás el peronismo tendría más contradicciones para aplicarla, y especular, bueno, con volver ellos en el 2027 con una parte ya del trabajo hecho por un gobierno al que están dejando hacer mucho, ¿no? No solo desde el ámbito parlamentario, sino también desde el punto de vista de los gobernadores y sobre todo desde la calle, ¿no? Lo que vemos, la colaboración que ha sido más allá de medidas aisladas de los sindicatos, de los movimientos sociales y distintos actores que más allá de tal o cual medida, el hecho es que hasta ahora han dejado correr bastante el plan de la Libertad Avanza, bueno, incluso en el caso del sector mayoritario de la CGT directamente es casi corredactor de la reforma laboral y otras normas que han negociado con el gobierno, ¿no? Claro. Y también pensando, bueno, como los realineamientos, ¿no? O sea, no hablamos tanto de cómo está la Libertad Avanza. Y hubo un hecho importante en los últimos días que es el ataque que hizo Milei directamente a Victoria Villarruel, diciendo está corrida, no toma ninguna decisión, no tiene ningún lugar, es de la casta básicamente. Y ahí me surgía la pregunta, ¿no? Porque, o sea, se habla mucho, bueno, el gobierno está en un veranito financiero, en un veranito político también, porque está consiguiendo, digamos, manejar de alguna manera la agenda política y frustrar los proyectos que no quiere que salgan y demás. O sea, ¿por qué en un momento que está tan bien decide atacar a Villarruel? O sea, ¿qué es lo que le preocupa? Digo, a los dos se lo pregunto, no sé, el que quiera arrancar. Arranco con algo que decías vos recién. A mí me parece que tenemos dos escenarios. En el caso de Juntos por el Cambio, yo creo que lo que termina de cristalizar la victoria de Javier Milei en segunda vuelta, bueno, muestra primero que el PRO no estaba en condiciones de digerir haber quedado afuera de la segunda vuelta. Y creo que el hecho no es solamente que el PRO no estaba en condiciones de digerir eso y que empieza todo este proceso de fractura, sino que creo que a partir de ese momento también empieza toda una discusión en el establishment económico argentino, en donde para buena parte del establishment que había bancado durante 3 lustros la experiencia de Mauricio Macri, que en un momento se lo dice, es casi caricaturesco, pero la verdad que el diálogo que tiene en su momento, ya en el despoder, cuando habla con Vargas Llosa, y Vargas Llosa le dice, ¿qué cambiarías? Y la respuesta, la verdad, es reveladora, porque permite entender parte del lugar secundario incómodo que le toca afrontar al PRO en este momento. Haría lo mismo, pero mucho más rápido. Bueno, a mí me parece que hoy nos encontramos con la foto de un Congreso constituido por el resultado de la primera vuelta. Claro. Con un poder ejecutivo que su liderazgo está definido no solamente por la segunda vuelta, sino por el hecho de que Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio quedan afuera de la segunda vuelta. Y ahí empieza todo un proceso que entiendo que se
puede explicar en lo que nosotros vemos adentro y afuera del Palacio. Adentro del Palacio, bueno, nos encontramos con la foto de la primera vuelta, ¿no? Una fuerza que no había perdido capacidad competitiva para pasar a la segunda vuelta, que necesitaba mucho del PRO, pero que tampoco tenía un caudal político propio en ninguna de las dos cámaras del Congreso como para poder acompañar en el frente legislativo las reformas que Javier Milei había sobrevendido en la campaña, en un giro que entre la primera y la segunda vuelta empieza a concretarse con mucha más fuerza algo que parece que el PRO no quiso ver y que el radicalismo tampoco. Y era que la fuga de votos por ultraderecha la venían viviendo ya por lo menos desde hacía 4 años. No es que nos encontramos con un Milei que nace de un repollo, nos encontramos con una derecha que en muchos aspectos ya hacía años consideraban de que no alcanzaba con el PRO de Mauricio Macri y que tampoco alcanzaba con el PRO gradualista de la primera etapa, que hay un cisma que surge ahí y que motoriza, aparte de los que acompañan a Javier Milei en su proceso de diferenciación, hoy tiene un valor casi mítico, pero uno de esos es Santiago Caputo. Claro. Por ejemplo, ¿no? Que eran los que formaban parte del equipo inicial de Marcos Peña, en el momento en donde había un dato muy importante, que es que la victoria de Mauricio Macri implica, en ese momento, propinarle al peronismo una derrota electoral de dimensiones muy importantes y a partir de eso permitir que la experiencia del PRO, que solamente se había remitido al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde fines de 2007 hasta 2015, no solamente que había logrado cruzar la General Paz y el Riachuelo, sino que además había ganado el Estado Nacional. Y que en ese contexto, bueno, lo que nos encontramos con Milei, que yo creo que se termina de condensar en parte entre esa primera y segunda vuelta, es que empieza el otro momento de una cristalización de la fuga de votos por ultraderecha, mucho mayor de lo que había pasado antes, un proceso en donde Patricia Bullrich se pone al frente de una contorsión que trata de pactar Mauricio Macri. Sí, ella negocia por las suyas. Negocia por las suyas, implica que ella finalmente termine siendo ministra, pero ella hasta en la actualidad se sigue jactando de haber sido la protagonista de transferirle el 80% de los votos de Juntos por el Cambio a Javier Milei. Entonces me parece a mí que nos encontramos con esta foto, con un Congreso que tiene las debilidades de un momento del final de Juntos por el Cambio. La otra parte del final de Juntos por el Cambio es quedar afuera de una elección presidencial. Y ahí con lo que vos decís respecto a la cuestión de programa, porque parece que Milei en este contexto lo que termina también a partir de animarse a hacer cuestiones que para el gobierno del PRO era imposible hacer, bueno, también genera un proceso de crisis de liderazgo, de negociación distinta con el establishment, de un establishment que muchas veces cuando se acordaba del Mauricio Macri presidente tenía muy malos recuerdos, de un Paolo Roca de que parece... ¿Vos decís que tiene mejores recuerdos ahora en el establishment? Me pregunto hoy qué estará pasando con un Paolo Roca. Noticia en desarrollo. Por ejemplo, me pregunto hoy qué pasará con un Paolo Roca que hizo algunas quejas, que se encuentra con un Javier Milei que no fue a la UIA. Claro. Sí, que este es un dato muy importante, sí, pero con un Paolo Roca que fue uno de los principales jugadores, digamos, de los grandes jugadores de la Argentina, que salió a apoyarlo rápidamente a Javier Milei. Yo creo que esos datos a Mauricio Macri no le pasan inadvertido para nada, y menos con lo que tiene que ver con el alineamiento internacional, porque acá hay otra cuestión que está en desarrollo, y era que la sobreventa de expectativas de poder contar con un Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca de nuevo, iba a disparar las expectativas. Bueno, finalmente ha sucedido. Y en ese contexto... No está claro que sea tan beneficioso para la Argentina en términos económicos, por lo menos. Yo creo que en este momento, teniendo en cuenta la sobreventa de lo simbólico y del discurso simbólico del gobierno de Javier Milei, falta una eternidad todavía para el 20 de enero, para que Donald Trump jure, y mientras tanto me parece a mí que nos estamos encontrando con que mientras dure ese oxígeno, termina siendo también un ordenador que tiene impacto en este esquema de alianzas crujiente en torno al presupuesto, al aprendizaje de los acuerdos que pudieron construir, vaya a saber de qué manera y con qué costo,
después de la ley Bases. Bueno, me parece a mí que ahí hay una acumulación política que se sigue sosteniendo a partir de algo que lo siguen comprobando, y es que, insisto, aún así lo lamentan en el PRO, lo lamentan en el radicalismo, pero el traslado de ese caudal de votos sigue siendo un limitante para el poder de fuego de esta oposición dadora de quórum en este Congreso, porque insisto que se siguen dando cuenta de que pueden tener alguna forma para condicionar algunas votaciones en el Congreso, pero que eso no genera ninguna ganancia electoral. Que hoy en día un Mauricio Macri, que está al frente del PRO, del partido que fundó y financió hace 18 años... Casi, sí. Exactamente. Casi 20. Nos encontramos con un Mauricio Macri que, después de haber enterrado la experiencia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, porque recordemos que el PRO en un momento ganó la provincia de Buenos Aires, y así la perdió también. La perdió al calor de Kicillof y el Clio para desafiar el algoritmo en un momento en donde también, me retrotraigo a aquel momento, parecía que era un algoritmo invencible, que estábamos ante un escenario que era infranqueable y que deparaba, vas a saber cuántas centurias más de PRO en el gobierno. Bueno, nada de eso pasó. Los pies de barro se empezaron a cristalizar en la provincia de Buenos Aires, y hoy nos encontramos con un Mauricio Macri que, al frente del PRO, cuando ve cuánto está midiendo el PRO, las figuras del PRO, él en provincia de Buenos Aires, están abajo de los 2 puntos, abajo de los 2 dígitos. Yo me pregunto, para un radicalismo que tiene 33 bancas fragmentadas en 3 bloques y que el año que viene tiene que renovar por lo menos 24 bancas, si los números siguen siendo tan amargos en este momento y en el medio quedan atrapados en los titubeos de apoyar o no apoyar, entre la situación de colaborar con los gobernadores y de no tener oxígeno para forzar ninguna discusión parlamentaria, ¿cuáles son las ganancias a la hora de la discusión electoral? Se siguen desdibujando. Claro. Y volviendo, porque ahora quiero después retomar lo de lo electoral, pero no, les había preguntado por lo de la tensión entre Villarruel y Milei, para ver por qué en este momento Milei decide, no sé si querés, Fer, también arrancar para pensar, digamos, porque hay muchas incógnitas de por qué en este momento también, ¿no? Es lo raro. Está bien. Lo quiero leer también algo de lo que decía Claudio, para mí en un punto están conectados. Yo con lo de Villarruel creo que hay varios factores. Uno me parece que es que cuando nosotros hablamos en general de ultraderecha, tanto en Argentina como en el mundo, no siempre es algo homogéneo, ¿no? Como que la familia ensamblada de la ultraderecha tiene distintos perfiles, distintas corrientes internas. En el caso de Argentina creo que representan 2 ultraderechas que se juntaron, ¿no? En el caso de Milei, una derecha más liberal, iba a decir clásica, pero no es clásica, una derecha liberal del populismo moderno. Y en el caso de Villarruel tiene más que un perfil más de valores conservadores, ligado a la familia militar, que coinciden, pero no son exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, más allá de eso, yo creo que hay una cuestión que estuvo en juego desde el principio, creo que desde antes de asumir, que es esta especulación sobre si el gobierno de Milei iba a durar o no y cuánto iba a durar, y que a Villarruel, como pasa muchas veces, que presidente y vice, muchas veces el vice está para complotar o conspirar contra el presidente, o cosas parecidas. Yo creo que en el caso de Villarruel y Milei hay algo de eso. Recordemos desde el principio, por ejemplo, no habían pasado creo que ni 3 semanas de que habían asumido el gobierno, que Villarruel dio una entrevista al Financial Times, o el Financial Times hizo un perfil de ella, diciendo, bueno, el Financial Times, que estamos hablando de los diarios más importantes del mundo, ¿no? Diciendo, todas las miradas están puestas en esta mujer, porque no se sabe cuánto va a durar el gobierno de Milei, y aparece Villarruel diciendo, yo estoy dispuesta a todo, ¿no? Ya estoy lista para todo. Que se armó, no sé si recuerdan, pues pasaron tantas cosas este año, ella misma la tuiteó esa entrevista, se armó un escándalo político, lo tuvo que bajar. Pero bueno, yo creo que desde Milei, desde Karina, según trascendidos, ¿no? La miran un poco con estos ojos, y que para mí se liga a esto otro que estamos discutiendo respecto de qué momento estamos viviendo del gobierno, ¿no? Si estamos en un veranito, si se está consolidando el gobierno después de todos los dolores de parto que tuvo este año para intentar consolidarse, etcétera, o si estamos viendo una coyuntura que tiene más rasgos episódicos, ¿no? Yo quiero traer lo de Trump, que decía Claudio, porque evidentemente es uno de los factores que está en discusión en la escena política, el factor Trump, cómo se contabiliza en la ecuación de relación de fuerzas, ¿no? Yo ahí creo que hay algunas cosas que hay que esperar y ver.
Efectivamente faltan, hasta el 20 de enero faltan casi 2 largos meses, no solo en Argentina, sino que creo que también, un breve paréntesis internacional, digamos, creo que cuando tratamos de analizar Argentina hay que levantar un poco la cabeza y ver en qué mundo estamos viendo y que estamos en un mundo bastante convulsionado, ¿no? Que hay que ver cómo se desarrolla a partir del triunfo de Trump, que se están recrudeciendo las tensiones entre potencias, que el proteccionismo que anuncia Trump las puede recrudecer, que hay más incógnitas sobre lo que es la guerra entre Ucrania, la OTAN y Rusia, cómo va a ser la relación con China, cómo se desarrolla Medio Oriente. Bueno, ahí yo creo que pondré un signo de interrogación de que cuando miramos nuestra pequeña quintita del mundo, digamos, es en un mundo que tiene muchas incógnitas de crisis y hacia dónde se dirige, ¿no? Ahora, yendo más específicamente a lo argentino, bueno, ¿cómo va a pesar Trump? Políticamente yo creo que es claro, que es lo que quería. Aliado muy importante. Es lo que quería el gobierno de La Libertad Avanza. Ellos también lo quieren hacer valer, por ejemplo, ahora acaba de ganar el Frente Amplio en Uruguay, que desde el gobierno de La Libertad Avanza se puede leer de un lado o del otro. Ellos lo quieren leer como, bueno, seremos los representantes de Trump en la región, con tantos gobiernos de otro signo político, queremos ser la cabecera de playa del trumpismo en la región o que nos priorice en su relación geopolítica. Ahora, desde el punto de vista económico, yo creo que hay que ver un par de cosas. Bueno, ¿cómo va a pesar en la ecuación? Ellos especulan, bueno, lo va a favorecer en la negociación con el FMI para que se haga un nuevo acuerdo, que finalmente lleguen los famosos fondos frescos que alivien la situación financiera. Puede ser, es una posibilidad, pero creo que hay que mirar otras cosas también, como por ejemplo, si el mundo efectivamente va hacia un Estados Unidos con un dólar fortalecido, si el mundo va efectivamente hacia un mayor proteccionismo, eso también puede ir en contra de la política del gobierno argentino. Por ejemplo, ya estamos viendo países importantes, socios comerciales importantes como Brasil para la Argentina, que ya empezaron a apreciar su moneda. Para la política del gobierno de sostener el dólar barato, digamos, para los argentinos, con esto, la apertura de importaciones y todo lo que estamos viendo, la ecuación de la cuenta financiera que se complica, digamos, se puede complicar con si hay depreciaciones de monedas que afecten a la Argentina, que para mí tiene que ver con lo que mencionaba Claudio recién de la UIA. Discrepo un poquito. Bueno, ahí cierro una idea y te la dejo. Lo de la UIA creo que tiene que ver con esto. Hay un dato muy, muy importante de las últimas semanas que, bueno, este martes el gobierno pegó el faltazo a la conferencia de la Unión Industrial Argentina. La Unión Industrial Argentina salió a contestar, salió a expresar sus quejas. Y ahí creo que hay que ver cómo se desarrollan algunas cosas, de que si bien en la UIA comparten muchas cosas del gobierno de Milei, como por ejemplo la reforma laboral, que ninguno de ellos sale a cuestionarlo, sí el otro costado de la fiesta financiera, que es una economía que sigue muy caída, que no está claro que se haya salido de la recesión, incluso los últimos datos del INDEC no estarían todavía demostrando que se haya salido de la recesión, pero sí es un hecho que el consumo está planchadísimo, está en pisos históricos, que tenemos a la mitad de la población bajo la línea de pobreza, y eso genera, y junto con la apertura económica, genera sectores dentro de las propias clases dominantes que no son del todo ganadores, no son todos lo mismo, ¿no? Entonces, dentro de los sectores más volcados al consumo interno o que se pueden ver más afectados por las importaciones, empieza a haber, creo que, algunas fricciones con el gobierno de Milei, y la UIA, en algunos sectores, empieza a elevar algunas quejas, ¿no? A ver, Claudio, ¿qué ¿No le gustó? No, es que no. Acá está, Creo que lo libre. que sucede con el empresariado industrial es que en gran parte, además, miraban a Milei con cariño. Ese es otro problema. Y se encuentran con un espejo muy incómodo. En el caso específico de Estados Unidos, yo creo que acá hay otra cuestión y que sí tiene que ver con analizar el escenario internacional. Pero también no perder de vista que la Argentina ya por lo menos hace más de 10 años que está en la agenda bipartidista de los Estados Unidos. No, independientemente de lo que pueda pasar con Milei. Fue la llegada de Mauricio Macri el punto que puso a la Argentina en un plano de preocupantes coincidencias del sistema bipartidista norteamericano. ¿Por qué lo digo? Porque estos 11 meses del gobierno de Javier Milei no están sucediendo con un gobierno republicano. Están sucediendo y transcurriendo durante la última etapa del gobierno de la administración demócrata de Joe Biden, en donde la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono consideran de que Milei les está ofreciendo mucho más de lo que esperaban.
Entonces, en ese contexto... De hecho, tuvimos importantes visitas, ¿no? Vino Es que Anthony Blinken, es que a mí me parece que ese Laura es el... Richardson. Por eso yo creo que ahí hubo hay bastante buena sintonía. Por eso yo creo que esa disintonía, independientemente de quién sea el inquilino de la Casa Blanca, es algo distinto con respecto a la Argentina, especialmente desde la victoria de Mauricio Macri. Desde la victoria de Mauricio Macri, la Argentina, aún como patio trasero, no está solamente en la agenda de republicanos o de demócratas, está en la agenda de los dos. Eso me parece que es un tema muy importante para tener presente. Lo que creo es que en ese contexto, así como ese presunto gradualismo, que era totalmente pro-norteamericano, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, bueno, nos encontramos con un gobierno de Javier Milei que ofrece mucho más en ese contexto y se lo está ofreciendo a la administración demócrata. En este contexto la pregunta es, bueno, aún con ese dispositivo que la administración demócrata, recordemos, aparte que además la administración de Biden hizo campaña por Sergio Massa. Y aparte acá hay otro tema muy importante, la centralidad que tiene la relación bilateral con los Estados Unidos no es solamente un patrimonio de las pasiones que puede tener Milei con los republicanos o la estrategia al parecer eficiente para posicionarlo a Milei como una mascota preferida y querida de ese establishment republicano que no solamente tiene a senadores y a políticos, sino que tiene a magnates, como Elon Musk. Bueno, digo, algo está pasando ahí en esa dinámica que no tiene que ver pura y exclusivamente con lo que puede llegar a hacer o dejar hacer Donald Trump a partir de jurar el 20 de enero. Eso me parece que es un tema muy importante. Insisto en el caso de los demócratas porque la apuesta de los demócratas era en su momento que Milei era una especie de Bolsonaro y que ya venía la administración de Biden de encontrarse con una situación muy jodida con Bolsonaro. Lo que buscaron era verificar si Milei era Bolsonaro o no. Y con lo que se encontraron es que independientemente del costado protogolpista que puede tener Milei, no llegaron a ninguna situación parecida a la toma del Capitolio o a la del Plan Más allá de Alto. lo discursivo de batalla cultural. Es que a mí me parece que nos encontramos con una parte... política norteamericana que está cruzada por eso. El Trump que vuelve al poder luego de dos momentos muy críticos. Y uno es la toma del Capitolio. Claro, yo en parte coincido. En parte quería retomar esta idea que la decía a propósito de Villarroel, pero en parte me parece que puede aplicar a esto, que es que Milei, cuando se muestra como el representante de Trump en Sudamérica, o llamémoslo de alguna manera así, se apoya en elementos de la batalla cultural, se apoya en elementos políticos, en su afinidad con la extrema derecha del Partido Republicano, pero a la vez hay algo que él mismo no pone en la agenda, que son sus diferencias con el trumpismo, ¿no? Que son dos derechas, si se quiere, que tienen muchos puntos de contacto y otros que no. Yo a lo que iba con lo anterior es que la derecha de Milei se vende como el gran defensor mundial del libre mercado, el héroe del libre mercado a nivel mundial, y la ultraderecha de Trump es una derecha proteccionista. Yo creo que ahí hay diferencias, por más que se saquen selfies en Miami, por más que tengan guiños de apoyo político, incluso por más que Trump quiera favorecer a Milei, yo creo que puede haber consecuencias no deseadas de la acción, lo digo medio a los sociólogos, que primero creo que hay que ver que, bueno, para la gente, yo coincido que Argentina puede estar en la visión tanto de demócratas como republicanos. Ahora sí que la Argentina es un problema muy secundario en Estados Unidos, ¿no? Siempre no resuelto con el fondo. Claro, por ejemplo, en la campaña electoral de Estados Unidos que terminó recientemente, claro, nadie habló de Argentina, ¿no? Pero me entonces parece yo creo, que ese no es el eje. No, entonces lo que quiero decir es que... Nunca ningún presidente de los Estados Unidos ha terciado por la discusión argentina. Yo lo que veo es que incluso Trump queriendo favorecer a Milei, una de las cosas que hay que tener en vista, que hay que mirar, es si la política proteccionista que tiene Trump más allá de Argentina no puede tener consecuencias que no lo favorezcan al gobierno de Milei. Yo traía el caso, por ejemplo, bueno, si una mayor tensión, mayor expresión a la depreciación de monedas de países emergentes, como puede ser Brasil, si suben o dejan de bajar las tasas de interés en Estados Unidos y ahí a mí vuelve me a la parece calidad. que esa es una hipótesis muy importante, pero es una hipótesis que se viene analizando y sobreanalizando por lo menos hace 5 meses. Entonces, en ese contexto, la pregunta es, bueno, en este momento de una debilidad manifiesta de Javier Milei, que quizás el año que viene le toca una relación con la Casa Blanca totalmente tortuosa.
No lo sabemos. No lo sabemos. De No, a partir la del 20 verdad de que enero eso hay que no lo empezar a mirar. sabemos. Por eso, a mí me parece que ese es un elemento Así es. Son elementos a importante. mirar, a ver cómo Totalmente. evolucionan. Ahora, a mí me parece que ahora sí nos vamos a encontrar con un examen concreto y determinante para el gobierno de Javier Milei. Ahora yo me pregunto, si en ese contexto, teniendo en cuenta a veces el valor, la importancia simbólica y la insignificancia económica que puede llegar a tener la Argentina, ¿qué pasa si hay una sorpresa en ese contexto? ¿En qué sentido? En el sentido de que todos los pronósticos que anticipan a un Trump totalmente proteccionista, que aún con el cariño que tenga por Milei como su mascota política e ideológica del momento, capaz que lo preserva de esa aplanadora. Bueno, claro, eso hay que empezar a... Hasta ahora hasta el 20 de enero estamos con la especulación. Es que a mí me parece que ahí pasa otra Cuando cosa. empiece a gobernar, eso va a tener Sí, pero a mí me concretos parece que... Pero ahí yo pienso que hay otro elemento también. Y es que tanto para esa política bipartidista, ya la experiencia de Mauricio Macri implicó otro aprendizaje. Especialmente cuando vieron que aún tardíamente, concediéndole un crédito extraordinario para la Argentina, aún así todo, el motor del gradualismo no le iba a permitir poder ganar la reelección. Claro. Bueno, algo hay de ese aprendizaje Claro. que yo no sé cómo lo va a administrar este grupo que rodea al presidente, que es el que lo ayuda en la relación con la Casa Blanca, que es bastante particular, digo. Por eso digo, nos encontramos con algunos elementos que capaz que Mauricio Macri, mirándolo a la distancia, se muere de envidia. Capaz que se muere de envidia por dos aspectos, porque se encuentra que con mucho menos de lo que él esperaba contar, con su burocracia estatal, puede llevar adelante un shock que nunca pudo ni siquiera con sus socios consensuar en los 2 primeros años de gobierno, y que en ese contexto capaz que Milei termina sobrevendiendo nuevamente expectativas, pero a partir de los sinsabores que ha dejado, a pesar de su centralidad para el bipartidismo de los Estados Unidos. Bueno, capaz que Milei tiene la posibilidad de fortalecerse a partir de esos errores cometidos, quizá porque precisamente Milei se está animando ahora, así como hizo campaña con el establishment argentino respecto al shock, capaz que nos estamos encontrando con lo mismo, pero en el establishment norteamericano y en el dispositivo que va a formar parte de la Casa Blanca a partir del 20 de enero. Eso por ese lado. Y por el otro lado, con respecto a lo de Villarruel y Milei, yo creo que lo que sorprende acá es que nosotros nos encontramos finalmente con que ese grupo marginal, variopinto, fragmentado, repartido en más de 20, 25 agrupaciones, muchas ultramontanas que habían estado cruzadas durante 2 décadas de desaciertos electorales por haberse ido de boca, por haber sido brutalmente negacionista. Bueno, de ese jardín, una de sus figuras más relevantes y más inadvertidas es Victoria Villarruel. Digo, este es un dato muy importante. Lo que pasa es que hace 15 años atrás, 10 años atrás, Victoria Villarruel era considerada parte de una mancha venenosa que dentro del producto electoral que había construido el PRO, ya desde ganar la administración de la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de 2007 y que logra que un Mauricio Macri se transforme en jefe de gobierno porteño. Bueno, creo que pasa otra cosa, porque empieza a aparecer una derecha que primero trata de construir una experiencia de gestión, que luego de eso logra pegar el salto de la General Paz y del Riachuelo, luego llega a este otro proceso que es ganar las elecciones y conducir el Estado Nacional, y en ese proceso me parece que sí hay una micropolítica en la fuga de votos por ultraderecha que para mí se remonta por lo menos a 6 años. Es como tratar de evitar que nazca un proyecto político propio de Villarruel antes de tiempo. Bueno, quizás algo así. Sí, porque además tengo otra hipótesis con el tema de Victoria Villarruel. Victoria Villarruel, yo creo que lo que ha logrado desde que juró como vicepresidenta de la Nación es dar otro giro respecto a tratar de dejar debajo de la alfombra los sectores de la ultraderecha argentina que la han acompañado durante estos últimos 15 años. Desde la Fundación Tridentina por los Valores Clásicos, que es una fundación que casi nadie conoce y que se conoció gracias a una nota de Luciana Bertoya y de Felipe Yapur en Página 12, que cuentan de que Victoria Villarruel era la presidenta honoraria
de una fundación tridentina porque reúne al lefebrismo, es decir, al sector más conservador de la Iglesia Católica, que todavía preconciliar, que sigue reivindicando las misas en latín y de espaldas a los fieles, y que aparte no solamente por una definición de carácter teológico, sino por una cuestión de carácter ideológico, es un sector de la ultraderecha argentina que no solamente es negacionista, sino reivindicador de la última dictadura, que buscó métodos de acción directa, por lo menos desde hace 20 años, que el CELTIB, el Centro de Estudios para las Víctimas del Terrorismo, fue uno de sus articuladores, en donde nos encontramos con una ultraderecha que hace una reivindicación de la militancia política, también en muchos aspectos de la violencia política y de la intervención de la violencia política, y buena parte de todo eso nosotros vemos en Victoria Villarroel, que ha buscado quedar en un segundo plano. Del mismo modo como todo el grupo de exintegrantes del Batallón 601 de Inteligencia, de viejos numerarios de las Fuerzas Armadas que tienen arriba de 70, 75 años, sumado al componente nacionalista y el componente malvinero, que, digamos, son 2 o 3 piezas que, para lo que es el conglomerado de esa ultraderecha variopinta, que tenían por lo menos 15, 20 grupúsculos, claro. Bueno, Villarroel era uno de esos sectores. ¿Qué buscaron con el correr de los años? Bueno, tratar de llegar a algunos acuerdos con una oferta electoral que no era solamente Javier Milei, que también lo tenía José Luis Espert, que la otra gran figura, que en otro momento era una figura competitiva, era José Luis Espert. Entonces, lo que yo creo es que hoy nos encontramos con otra vez parte de ese jardín, ¿sí?, de distintos agrupamientos de ultraderecha, que en muchos aspectos los más conservadores están, al menos en esta etapa institucional, tratando de borrar un poco esos atributos altamente negativos, porque han descubierto que pueden ser piantavotos en este momento. Pero creo que ahí el problema no es redescubrir a Victoria Villarroel. Me parece el problema es cuánto se han olvidado muchos de quién era Victoria Villarroel, y a eso sumarle otro componente, como pasaba con Cynthia Houghton, como pasaba con Gómez Centurión. Estamos hablando de figuras de la política argentina, algunos exmilitares, algunos ex carapintadas, que forman parte de un arco de la ultraderecha argentina, que en muchos aspectos consideraban que por marginal nunca iba a tener un peso político para poder terciar o en la conversación pública, o para poder ganar elecciones, o para poder ganar una banca en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y ojo, que no sabemos tampoco qué es lo que pasa en los otros territorios de disputa legislativa, si vos querés, si tiene que ver con la presencia en consejos deliberantes, en legislatura. Bueno, estamos hablando de otra situación en donde además hay otro elemento estructurante, me parece a mí, que es la unidad. Este es otro tema. Que es la unidad de esas tribus perdidas. Que las pueda aglutinar Villarroel, las que quedan por fuera del mileísmo. Es lo que yo me pregunto. Y lo que yo me pregunto, para todos ellos, ¿hay vida fuera del mileísmo? ¿O afuera de eso lo que hay es la intemperie a la que ya están acostumbrados como experiencias de ultraderecha cuya última expresión más popular fue el Modín? Que fue en los Carapintadas. Digo, pero hay una génesis en ese proceso. Claro. Y en esa génesis no solamente nos encontramos con estas tribus de la ultraderecha, sino que nos encontramos también con otro sector del peronismo que también tiene una vieja tradición de derecha. Y que en ese contexto no es extraño encontrarnos con un Guillermo Moreno. Con Bernie. Pero en el caso de Moreno... Que la consideran propia casi. Nos encontramos totalmente, porque nos encontramos con otro elemento nuevo que es llamativo en este momento de la política argentina, que son las reivindicaciones abiertas de Isabel Perón. Que este es el otro dato. Lo de Victoria Villarroel visitando a Isabel Martínez de Perón en Madrid no es solamente que el broche de oro de un proceso silencioso que viene pasando adentro de una parte de ese abanico variopinto de la ultraderecha y también de un sector de la ultraderecha del peronismo que viene reivindicando hace un montón de tiempo a Isabel Martínez de Perón. Lo que pasa es que... No lo podían decir tanto públicamente. O no nos hemos dado cuenta porque claro, quizás en ese contexto era considerados que eran fuerzas poco competitivas, marginales, que representaban algo en donde yo lamento
eso, la sorpresa tardía. Porque, digo, es una falla en nuestro análisis político, claro, digo, en términos periodísticos, porque yo interpreto que no estamos hablando de un Milei que apareció con José Luis Esper, que uno puede ponerle alguna fecha de origen, 6 años, 4 años, los más optimistas 2 años. No, estamos hablando de Victoria Villarroel. Sí, que viene otra trayectoria, claramente. Que todavía no cumple 50 años, clase claro, 75. Sí, que tiene una militancia ultramontana desde los 20 años. Entonces, algo hay en esa subjetividad, digamos, totalmente fragmentaria, totalmente con dinámicas, digamos, de constitución de espacios de la ultraderecha muy complicados, muy duros para resolver sus discrepancias y sus internas, en donde todavía no ha emergido con claridad la discusión de un programa. Esos grupos de la ultraderecha nacionalista, hay que ver cuánto se fuman del programa de Javier Milei en este contexto. Y ahí ya, porque tenemos que ir cerrando, quería para hacer alguna reflexión final, porque lo fuimos abordando de distintas maneras, pero este veranito financiero, digamos, que le da cierta fortaleza al gobierno, apalancado en la inflación, en la baja de la inflación, en un dólar también estable, riesgo país, etcétera, y también en lo político con las distintas iniciativas que viene logrando sostener, ¿no? Y ahí empieza a aparecer una pregunta que es, ¿y si sale bien este experimento mileísta? Que yo particularmente creo que es una pregunta un poco tramposa, porque si sale bien esto, o sea, no tiene en cuenta que ya es desempleo, es caída del consumo, es mayor desigualdad, digamos, y un montón en la universidad, los jubilados que son atacados, etcétera. Entonces, por ahí la pregunta, digamos, en esto de pensar, bueno, en qué medida está sentado el gobierno de Milei, y en todo caso la pregunta de si en los propios términos del gobierno, de qué depende de que salga bien este experimento, digamos. Sé que es una pregunta que puede dar para mucho, pero por lo menos para dejar algunas conclusiones. Seremos breves. En estos minutitos que nos quedan de reflexión final. Yo aprovecho para meter otro parámetro de análisis. Tratamos de hablar un poco internacional. No llegamos a abordar mucho lo económico, que creo que también tiene muchas incógnitas, como las reservas negativas del Banco Central, cosas que están muy precariamente, no están sólidas, digo, desde el punto de vista de pensar una consolidación del gobierno. Hay muchas cosas que las veremos en los próximos meses, pero quería traer otro elemento al análisis político. Yo el otro día estuve mirando una encuesta de la consultora Tendencias, un poco hizo referencia a Diego Genud el otro día en su columna en El Destape, que para mí trae algunos datos muy interesantes para esto que vos decías, Jessy, que es pensar, bueno, estamos en un gobierno consolidado, puede salir bien, ¿cómo va a salir, no? Ahí tiene muchos datos en la encuesta, yo quería traer uno o dos en particular que me parecen muy importantes para pensar esto. Uno es que da cuenta de una gran polarización, ¿no? Donde, grosso modo, hablaba de un 45% más o menos que tiene una visión positiva de la gestión del gobierno de Javier Milei, y un, creo, 42-43% que tiene una visión negativa, ¿no? Entonces, primer elemento para ver que existe una enorme oposición política y social, que por ahí, cuando en este momento uno, si mira el debate político y dice el gobierno está más fuerte que nunca, está en su mejor momento, tenemos veranito financiero, qué sé yo, bueno, también hay una realidad, que es que hay una inmensa oposición política y social a este gobierno, ¿no? Y que incluso si uno ve, comparado con otras experiencias políticas, 45% de imagen positiva a la gestión a un año no es tanto comparado con otras experiencias anteriores, no es un número tan impactante, ¿no? Entonces, primero, dar cuenta de que hay una gran polarización que puede ser fuente de inestabilidad, ¿no? Porque recordemos además que hay muchas cosas como las institucionales del Congreso que están, bueno, atadas precariamente, como fuimos conversando en esta charla, pero que también el gobierno está parado sobre un 50% de pobreza, que es una situación social y puede ser fuente de lucha de clases. En el futuro lo veremos, digamos, pero en este año tuvimos algunos paros generales con los límites que le pusieron las conducciones sindicales. Vimos emerger un movimiento universitario bastante importante que ahora está en una pausa, pero que protagonizó la marcha más masiva en no sé cuántas décadas. Hemos visto tomas estudiantiles, hemos visto asambleas. Bueno, hemos visto distintos factores que en esta coyuntura en la que se habla también del gobierno, creo que no hay que olvidarlos porque están ahí nomás de poder resurgir
a la primera que una variable se salga de control, el tipo de cambio, una derrota política del gobierno, el fantasma, una derrota electoral en las elecciones legislativas del año que viene, etc. Hay muchos factores que hacen que creo el factor lucha de clases, el factor gobernabilidad puede estar vuelto a poner sobre la mesa, ¿no? Ahora yo decía dos datos. Uno, la polarización, muestra esta encuesta, y el otro que me pareció muy interesante fue que la encuesta pregunta por la conformidad del voto de la gente respecto de su voto del balotaje, ¿no? Y ahí surge algo muy sintomático. Dice que el 90% de los que votaron a Milei están conformes con haberlo hecho. Pero de los que votaron a Massa, el 54% solamente está contento con el rol del peronismo en la oposición. Entonces yo creo que ahí hay un dato muy importante que tenemos que mirar, porque existe esta disconformidad enorme que creo el rol del peronismo entre las negociaciones que hace el Congreso, lo que yo decía recién del rol que están jugando en la calle, en los sindicatos, en el movimiento estudiantil, etcétera, en los movimientos sociales, hay una cierta brecha, una cierta tensión, llamémosle, entre lo que es el peronismo, la representación de la oposición, y sectores de su propia base política electoral que están desconformes, no de ahora, es una disconformidad que viene del fracaso del gobierno anterior, que tiene que ver disconformidad con los escándalos de Alberto Fernández que Claudio citaba hace un ratito, y que tiene que ver también con, si uno habla con mucha gente del peronismo, gente que está muy disgustada con lo que son las internas, ¿no? Entre Cristina, Kicillof, cosa que en las negociaciones que se hacen por abajo, cosa que tienen poco y nada que ver con lo que por ahí le está preocupando a la gente, que es el avance del gobierno, las políticas justas, etcétera, etcétera. Entonces, para tratar de redondear en una idea, yo creo que el gobierno, más allá del momento político, es hegemónico sobre su propia base electoral, por ahora, pero no es hegemónico sobre el conjunto de la sociedad, y eso para mí abre un signo de interrogación. Haciendo un paralelismo siempre imperfecto, por ejemplo, Macri en su mejor momento empezó su crisis, ¿no? Macri en el 2017 tenía un año económicamente relativamente bueno para sus parámetros, venía un gran triunfo político en las elecciones legislativas, y cuando quiso acelerar a fondo, se encontró primero con la lucha en las calles, con lo que fue el intento de reforma previsional, y después vino la crisis en los mercados. ¿Puede pasar algo similar? Bueno, yo creo que no hay que subestimar el hecho de que es un gobierno que tiene aspiraciones no solo reformistas, sino refundacionales, que quiere reestructurar el país a favor de los grandes poderosos, que quiere avanzar con algunas cosas que ya está avanzando, pero mucho más en términos de privatización, de entrega de los recursos naturales, que tiene como único objetivo, según palabras de Milei, de su política económica, pagar la deuda externa, que quiere avanzar con más precarización, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que tenemos que salirnos un poco de la coyuntura y hacernos esa pregunta. A mí me sirven mucho los datos de esta encuesta. Bueno, el gobierno, más allá de su momento, ¿tiene la fuerza política para hacer todas esas transformaciones y llevarla hasta el final, o es algo que aún está por verse? Bueno, yo creo que aún está por verse, y que en ese sentido también para la izquierda, para los sectores populares, se trata de aprovechar estos momentos para la preparación política, desde ya apoyando cada una de las luchas y no hacerle caso a los sectores que nos dicen, bueno, va a haber que esperar el 2027, porque en el 2027 quizás sean las ruinas de este país, digamos lo que quede, entonces hay que salir a luchar aquí y ahora. Pero creo que esa crisis de la oposición, esa disconformidad que hay en muchos sectores con el peronismo, hay que tomarla como un síntoma de que hay una crisis de las ideas, hay una crisis de los proyectos políticos, y en ese sentido la izquierda, que viene preparándose, tiene figuras en crecimiento como Miriam Bregman, bueno, que ahora, entre paréntesis, vamos a estar haciendo una, no quiero dejar de decirlo antes de irnos, hay una gran campaña porque uno de los intentos de Milei es hacer una reforma electoral que, entre otras cosas, busca diseñar un régimen de ricos para ricos, ¿no? Anulando financiamiento estatal, poniendo más restricciones a los partidos, elevando el financiamiento privado, etcétera, etcétera, que además de ser un rediseño general, tiene también el objetivo particular de atacar a la izquierda, ¿no? Es decir, porque la izquierda es la que más se vería perjudicada de un régimen con tantas restricciones. Bueno, Miriam Bregman le puso en sus redes sociales que era un intento de privatizar las elecciones, ¿no? Como una forma de sintetizar esa idea, pero creo que hay que ligar esas campañas democráticas a las luchas y a la idea de, sobre la base de esta crisis del peronismo, sacar las conclusiones para tratar de construir un nuevo proyecto socialista, desde mi punto de vista, que trate de pensar el enfrentamiento a este experimento de la libertad avanza, primero ya, y no esperar 2027, y segundo, sacando las conclusiones del mal menor, que desde mi punto de vista fue una política a la que hubo mucha presión durante los últimos años, pero que creo que la conclusión que hay que debatir es que le ha abierto el paso a la ultraderecha que vemos hoy en día, ¿no?
Bueno, a ver unas palabras Muy cortito. de No, Claudio. yo creo que hay un tema, porque me parece que quizás parte del desasosiego que pueden... Primero, las encuestas de un año no electoral, me parece a mí que siguen siendo fotos del impacto de la derrota. Tanto para el peronismo, como para Juntos por el Cambio, como para las fuerzas provinciales. Yo creo que más con el impacto que ha tenido el último escenario electoral del año pasado, yo creo que todo eso sigue muy atado al impacto de la derrota. Eso en primer lugar. Creo que producto del impacto de la derrota, y esto no solamente por un tema del peronismo, porque a partir de la profundidad, como decís vos, refundacional de un gobierno de ultraderecha en la Argentina, bueno, esa derrota se transforma casi ecuménica para todos los sectores del campo popular. Ese es el primer dato. Lo segundo, yo creo que el otro tema tiene que ver con el shock. Acá esto está hilado con lo que venimos hablando también, no solamente de la relación de la Argentina y el rol de la centralidad que puede, no de la centralidad, sino ir perdiendo importancia en este contexto internacional, pero yo creo que el caso específico del shock me parece que es un elemento ordenador en este momento. Porque el gran diferencial de Javier Milei, que le permitió incluso arrastrar a una parte del PRO, es precisamente hacer lo que no hizo Mauricio Macri. Y eso lo están tratando de hacer en los 2 primeros años en donde Mauricio Macri trató de hacer todo lo contrario. Ese me parece que es un dato muy importante, que incluso quizás termina de construir una forma por la cual Milei termina reconduciendo parte de un PRO en crisis y sin liderazgo. Y capaz que otras fuerzas también. Pero aparte creo que por fuera de ese impacto del shock, que insisto, la derrota se transforma casi en un bien ecuménico para todas las fuerzas del campo popular, porque lo que implica después de la asunción de Javier Milei es empezar a vivir las consecuencias del shock, casi sin mediaciones. Entonces me parece que lo otro que sucedió es esto. Y si el desdén o la crítica de quienes votaron al peronismo, capaz que cuestionan mucho ese peronismo, porque los primeros 3 meses del gobierno de Javier Milei pensaban de que se iba a caer. Y si esa dinámica no tuvo comprensiblemente más que ver con la necesidad de hacer un scrum entre todos los pelajes de la selva para afrontar la adversidad, y que hasta ahora no terminan de aparecer algunas líneas de intervención que no sean superar el aturdimiento del shock, no lo sabemos todavía. Este es el tema, me parece. Jorge Suspenso. Pero no sabemos todavía eso. Quédense en las próximas. Que las próximas continuará. Podemos responder pero la algo pregunta. está en desarrollo ahí, me parece a mí. Porque el otro elemento era eso. O sea, no, por fuera de la figura caricaturesca y decadente de José Pepe Albistur, desde una playa de verano, todo bronceado, diciendo que iba a comer pochoclo para verlos caer. Semana Santa. Bueno, por eso. Por fuera, claro, por fuera de esa foto amarga, triste, que no suma nada, digo, había una creencia que me parece que tiene más que ver como parte de un una legítima respuesta, casi hasta de autodefensa, ante lo abrumador del shock. Yo ahí voy a hacer un contrapunto para hacer en honor del programa. Yo creo que puede haber parte de shock de eso que decís. Yo creo que el dato, también para la discusión política, es que cada vez que las conducciones sindicales convocaron, la gente respondió. Es decir, la CGT convocó un paro inmediatamente el 24 de enero, si no me falla la memoria. Sí. Fue un paro muy contundente, se llenó acá la Plaza de Congreso. Después convocaron uno un par de meses después, también fue contundente. Cuando se convoca paro del transporte, aunque es muy parcial, para el organismo del transporte, sin la duda. Y cuando las direcciones universitarias también convocaron, hemos visto las marchas más grandes de la historia de Argentina, ¿no? Particularmente la de abril. El movimiento de mujeres también. El movimiento de mujeres el 8 de marzo fue una marcha grande, el 24 de marzo fue una marcha grande. Entonces yo, por lo menos desde mi punto de vista, creo que si bien ese descontento con el peronismo no hay que interpretarlo linealmente, porque a la vez quizás mucha esa gente volvería a votarle al peronismo si no tiene otra opción, sí creo que hay que mirarlo en este sentido, de que hay gente que le gustaría ver una posición más combativa de la que efectivamente estamos viendo, ¿no? Y que cuando es convocado a luchar, la gente ha salido. Entonces yo creo que ahí están las fuerzas
potenciales, si luchamos por recuperar las organizaciones, los sindicatos, los centros de estudiantes, ahí están las fuerzas potenciales para pensar que este plan se lo puede derrotar. Yo creo ahí que tomo lo que decís, pero a mí me parece, y con esto cierro, Ya estoy mirando la hora. Por eso, el cronómetro, pero a mí me parece que ahí hay dos cuestiones, que en el medio de este escenario de complejidad y en donde el horizonte sigue apareciendo muy lejano, yo creo que todavía queda transitar algunos caminos de unidad hasta que duela, en un contexto en donde, insisto, a mí me parece que hay una dinámica de una emergencia de nuevas subjetividades, pero me parece a mí de que todavía ahí no se terminan de cristalizar algunos liderazgos y que en ese contexto yo creo que es la calle y la lucha de clases y también la lucha en la calle la que construye esos nuevos liderazgos. Claro. Pero en este escenario me parece que no sobra nada. Eso en primer lugar, no sobra absolutamente nada. E insisto que además lo que está sucediendo por fuera de lo que nos impacta también termina siendo una necesidad no solamente de cristalizar un nuevo programa, que no solamente permita resistir a la adversidad, sino volver a discutir la posibilidad de gobernar la Argentina. Y ahí me parece que nos encontramos con, vos lo decías, en un escenario de ultrapolarización, bueno, sobra mucho menos. Entonces, en ese contexto, solamente un dato, porque detesto la narrativa comparada con el menemismo, pero es cierto que desde el primer menemismo, que trató de constituir parte de su capital político con el fantasma de la hiperinflación de Alfonsín, lo cierto es que una parte de la acumulación política de la resistencia, aún sin redes de contención social, llegaron a puntos disruptivos recién en la segunda presidencia de Menem. Es un dato devastador y amargante, realmente, porque los primeros cortes de ruta surgieron en 1997. 1996. Antes había estado el santiagueñazo en el 93. Sí, pero estamos hablando de una serie de procesos que hablan de una acumulación en donde otra vez nos encontramos con los tiempos de la resistencia, de la articulación, de la resistencia a un Estado policial que en muchos aspectos da otro giro mucho más jodido y que tiene que ver con contar con cantidades de compañeros procesados. Durante la segunda presidencia del menemismo hubo más de 1.500 compañeros procesados en un proceso en donde además no solamente nos encontramos con lo que pasó con los primeros cortes de ruta, insisto, porque eso fue otro ciclo de luchas, sino también con lo que implicó también la lucha contra la ley de educación superior y otro elemento disruptivo que fue la carpa docente. Bueno, esos elementos cristalizaron procesos de lucha inéditos. No subestimemos a los que empezaron a hacer la resistencia al primer menemismo y que se encontraban con consensos sociales que a veces, nos traen recuerdos cuando volvemos a escuchar casi lo mismo. E insisto, no busco hacer ninguna narrativa comparada, pero sí entiendo que en los procesos de aprendizaje del campo popular y en el medio de lo que nosotros estamos retratando, que es una ofensiva de un gobierno de ultraderecha que incluso parece que logra fagocitarse a las experiencias anteriores haciendo algo que sus antecesores no se animaban a hacer con tanta velocidad, insisto nuevamente, no sobra nada. Bueno, me encantaría que podamos seguir charlando, pero vamos a tener que cortar por hoy. Podemos volver a retomar el debate en con todo gusto, episodios, así que muchas gracias, Claudia, por venir. Gracias por la invitación. Fer. Gracias, Jessy. Y gracias a ustedes por seguir este programa. Les recordamos que den like, que se suscriban, que dejen sus comentarios para ayudarnos con la difusión y también cerrar con un agradecimiento especial a la producción, Pampa Tomich, Mile Ferreira y Dania Mac. Nos vemos en el próximo Contrapunto con Edu Castilla, no se lo pierdan y nos estamos encontrando.